uso turístico y todo lo que está en nuestro entorno, en el entorno de Villarrío de los Ojos. A mi derecha está Santiago Díaz del Campo García, actualmente trabaja con nosotros en el archivo y le doy también la enhorabuena por el impulso que está teniendo el archivo junto con Gema, los dos técnicos pues, que están reavivando este archivo de Villarrío de los Ojos, y os animo también a que pues, sigáis las redes sociales del archivo municipal, en Instagram y en Facebook, que os vayan a conocer muchas curiosidades de Villarrubia, documentos fotográficos, documentos históricos, y también fue el que abrió estas jornadas el año pasado, también tuvieron mucho éxito, que nos contó la historia sobre Pedro Girón. Pedro Girón, que pasó por aquí, por Villarrío de los Ojos, y en ese paso pues cambió la historia de España, y queríamos saber, pues pudimos descubrir qué le trajo aquí, qué es lo que hizo aquí y cómo su paso, pues eso, pues cambió nuestra historia. Y este año pues tenemos, a mi izquierda tengo al protagonista de hoy, que es Felipe Serrano López de Coca, y él pues nos va a hablar de la cultura de las motillas, de la edad de bronce. Nos va a contar pues la historia que une esto y en relación a nuestro pueblo, y espero que hoy sea una tarde que os sirva para enriqueceros. Buenas tardes. Bueno, pues sin más, os doy la bienvenida y iniciamos esta jornada. Buenas tardes, gracias por venir. Bueno, como ha dicho Sonia, yo fui el que el año pasado dio la conferencia y me gustaría presentar al ponente de este año. El primer dato que puedo decir sobre él, bueno, es que mi tío es mi familia y es una relación a la que nos une muy buena. Voy a decir unos poquitos datos biográficos sobre él y luego algunas apreciaciones personales. Felipe Serrano López de Coca nació en Villarrío de los Ojos en 1959. Es periodista, escritor y bloguero. Se licenció en Ciencias de la Información, Periodismo, en la Universidad Complutense de Madrid. Fue redactor con una larga trayectoria en Antena 3 Radio, Onda Madrid y Cadena SER, donde estuvo 25 años. Su principal foco de atención fue las noticias relativas a la Comunidad de Madrid y a su ayuntamiento, la capital de la Comunidad, Madrid, y ha sido reconocido, entre otras cosas, con el premio APM de la Asociación de Prensa de Madrid, al periodista especializado de Madrid, y en 2 ocasiones con la Antena de Plata de Radio, 2013 y el año 2000. En los últimos años también ha pasado por diversos departamentos de la Administración Pública, donde se ha dedicado a la comunicación política e institucional. Bloguero desde 2009, es autor también de 3 libros: Tamayazo, Crónica de una traición, 2013; Hotel Ritz, un siglo en la historia de Madrid, publicado en 2010 y reeditado en 2024, así como una novela, La flor del magnolio, publicada en 2017 y reeditada en 2024. En la actualidad, en la edad de júbilo, su jubilación, se ha incorporado a la Universidad de Mayores del Colegio Oficial de Docentes en Madrid, donde cursa asignaturas de carácter humanístico, entre ellas pues también historia. Eso por un lado, y por otro, a nivel personal, si hay palabras para describir a Felipe, mi tío, es el de una persona entregada a su profesión, que siempre ha buscado la verdad, que trabaja incansablemente y que es curioso por naturaleza. Entonces, con esos dones, ¿cómo no se va a poder hablar de las motillas? Pues bueno, sin más, os doy paso al ponente, a Felipe Serrano, que nos va a hablar sobre las motillas y la elaboración del archivo. Muy buenas tardes a todos, vecinas y vecinos, villarrubianas y villarrubieros. Gracias por la generosa presentación. Gracias, Sonia. Gracias, Santiago. Y gracias al Ayuntamiento por organizar estas segundas jornadas históricas. Y el agradecimiento es múltiple y variado y muy fácil de resumir. Que esta sala esté llena un viernes por la tarde de agosto dice mucho del interés por las cuestiones históricas, y sin lugar a dudas esta va a ser una tarde histórica, no tanto por lo que aquí se pueda comentar, sino por el interés que puede suscitar este tipo de
Decía con razón Santiago que aprovecho también para me sumo a la felicitación de Sonia al impulso que se le está dando al archivo municipal, porque es absolutamente increíble la fuente de conocimiento y de memoria que hay ahí contenida, y sobre todo de trabajo y esfuerzo, un trabajo bien hecho, o sea que enhorabuena al Ayuntamiento y a Santiago. Decía Santiago que una de las cosas que me definen es la curiosidad, porque el periodismo de alguna forma es como el sacerdocio, que es para toda la vida. Es decir, que aunque aparentemente uno se ha jubilado, las ganas de seguir aprendiendo permanecen intactas, y eso es lo que me ha llevado a indagar, en este caso tan concreto, en un asunto tan aparentemente peregrino, visto desde fuera como pueda ser la cultura de las botillas. Hace unos años, creo que fue en el año 2016, el Ayuntamiento de Villarrubia publicó un libro firmado por un profesor y vecino de Villarrubia, creo que es vecino de Villarrubia, que se llama Jesús Francisco Santos Santos. El libro está en la biblioteca, se llama Patrimonio del Turismo. El encargo que hizo en su momento el Ayuntamiento tenía como finalidad hacer como una especie de catálogo de bienes, una base de datos sobre la memoria, que tiene la memoria en el municipio de Villarrubia. No hay una mención expresa al asunto de los yacimientos arqueológicos, sino que la mención es genérica. Y dice el coordinador de ese libro, Jesús Francisco Santos Santos, Villarrubia de los Ojos cuenta con un buen número de yacimientos arqueológicos de diversa cronología. Sin embargo, no hay excavaciones arqueológicas que estén mejorando el conocimiento de los mismos más allá de las intervenciones de urgencia asociadas a obras. No obstante, hay noticias bibliográficas de hallazgos de cierta entidad realizados en el municipio, especialmente en el entorno de los ríos y de las vegas. El expolio de yacimientos, incluidos o no en la carta arqueológica, supone el mayor problema. No es objeto de mi charla referirme al patrimonio, al rico patrimonio de Villarrubia, pero sí me gustaría hacer, antes de ponerme de pie y pasar a la explicación sobre el tema de las botillas, una breve mención sobre los que yo considero 7 u 8 hitos arqueológicos en cuanto a vestigios o en cuanto a yacimientos que hay en Villarrubia y que todos vosotros conocéis perfectamente, pero que me apetecía recordarlo. En primer lugar, hablamos de los parajes del Monte Máximo y el Chaparrillo. Estamos hablando del Paleolítico inferior, es decir, de 2 o 3 cronologías antes al bronce manchego. Estos materiales paleolíticos, algunas evidencias hay en las vitrinas de este museo etnográfico, son la evidencia de una ocupación temprana en el entorno de Villarrubia. En segundo lugar, y de forma muy destacada, y me voy a referir a ello de forma más extensa, tenemos la botilla de Zuacorta, que es el primer asentamiento humano documentado en Villarrubia. En tercer lugar, tenemos la Sierra de Villarrubia y los castillejos prerromanos. Estamos hablando de asentamientos fortificados que son típicos del final de la edad del bronce y también de la edad del hierro. Estos castillejos no tienen la entidad que puede tener, por ejemplo, la Bienvenida o Alarcos, con cronologías posteriores, pero tienen su importancia. Hablamos también de la necrópolis ibero-romana de los Ojos del Guadiana, la bien conocida como los Toriles y Casas Altas, que fue objeto de una excavación de urgencia hace unos años debido a actividades clandestinas, y revelaron esas excavaciones materiales íberos y romanos. El yacimiento de los Toriles, cerca de Zuacorta, es el más relevante de la zona. Algún vestigio hay en el Museo Provincial de Ciudad Real. Enlazando con los yacimientos romanos, no hay, diríamos, una evidencia arqueológica de que pudiera haber un poblado romano propiamente dicho en Villarrubia. Lo que sí hay áreas concretas, hay también en alguna vitrina de este museo etnográfico algunos restos, pocos. Ojalá que algún día esas vitrinas estén llenas de esos vestigios
que nos ha devuelto la tierra, o bien con el arado o bien con la azada, algunos de los cuales se encuentran aquí. Estamos hablando de yacimientos en puntos concretos de los ojos del Guadiana, en Sétar, en Renales, Lote, Zacatena, Molemocho, Gétor, Buenavista, Caminar, Arenas y Los Farrales. Estamos hablando no de asentamientos romanos propiamente dichos, sino asentamientos agrícolas de carácter menor, posiblemente villas o explotaciones rurales. Pero hay un aspecto muy importante, porque bien sea en Los Toriles o bien sea en Zuacorta, atravesando la Sierra de Villarrubia, porque está documentado en el itinerario de Antonino y en el anónimo de Rábina, podría estar asociado, como digo, a Los Toriles o a Zuacorta. Algunos estudiosos han identificado una mansio romana conocida como Murun, que era una estación de parada o descanso de la red viaria romana. Esta hipótesis no está plenamente confirmada, pero todo apunta a que a unas 20 villas romanas de Consaburun, es decir, de Consuegra, a 35 kilómetros de nuestra era actuales, había esa estación de parada, esa mansio romana Murun. Además tenemos en la sierra la plaza de Manciporras, conocida como Plaza Platea Mancipiorum o Plaza de los Esclavos, que sugiere la presencia de estructuras o puntos de vigilancia romana en la sierra. Tenemos la necrópolis visigoda del santuario de la Virgen de la Sierra. Lástima que cuando fueron los expertos allí no quedaban nada más que unos huesos revueltos, porque el expolio se lo había llevado casi todo. Y tenemos también restos y vestigios árabes. Tenemos sepulturas musulmanas que fueron descubiertas en el área de Villarrubia. Tuvimos un castillo en Villarrubia, de hecho, la estructura de la actual iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, la iglesia parroquial, es muy posible que se construyera sobre los restos de ese castillo, y se presume que parte de los cimientos o algunos elementos estructurales de ese viejo castillo árabe de Villarrubia podrían estar allí enterrados. Tenemos también la propia toponimia árabe. A una panoplia de armas, uno llega a pensar que es un cadáver, que son los restos de un hombre, y cuando aparecen unos huesos y aparece un ajuar, todo el mundo piensa que es una mujer. Eso fue así hasta que ocurrió el caso de la Dama de Baza. La Dama de Baza apareció con una panoplia de armas, y todo el mundo dijo en aquella época, los arqueólogos dijeron que se trataba de un guerrero. Sin embargo, un médico forense, el doctor Rever de Coma, analizó los huesos calcinados de aquel supuesto guerrero y descubrió que era una señora, la Dama de Baza. Con esto quiero decir que es muy importante, y esa cautela ya en las excavaciones posteriores se ha tomado, no siempre que aparece unos restos mortales con un puñal es un hombre, y viceversa, no siempre que aparecen unos restos mortales con un ajuar es una mujer. Por lo tanto, ahora hay métodos científicos más fiables para datar no solamente la edad, sino también las enfermedades y el sexo de esa persona. La motilla, en el caso de la Zuer, estuvo ocupada de forma permanente y consecutiva durante 800 años, desapareció de la faz de la tierra prácticamente hacia el año 1300. Digo que desapareció porque fue abandonada y no fue ocupada. Es muy habitual en otras cronologías que cosas de los íberos las ocupan los romanos, cosas de los romanos las ocupan después los visigodos, luego los árabes. En este caso no, fue abandonada. Las estructuras superiores que tenía, en este caso la motilla de la Zuer, colapsaron, y se fue con los sedimentos naturales, con el laboreo, con una serie de circunstancias, se fue ella sola tapando. En las relaciones topográficas de Felipe II, que como sabéis fue al final del siglo XVI, es como una especie de encuesta que encargó Felipe II para conocer lo que ocurría en los pueblos de la península ibérica. No hay ninguna mención de las motillas.
En algún caso se refiere que hay montones de tierra, pero nada más. Esto es así hasta que en el año 1899 un señor que se llamaba Inocente Herbás y Buendía, que todos los estudiantes de historia, seguramente muchos de los que estáis aquí conocéis, era un sacerdote e historiador de Torralba. Él fue el primero, y ese es el mérito que tiene en ponerle nombre y poner en el mapa la Motilla de Torralba. Si bien es cierto que él consideró que es un túmulo funerario, como se consideró que era todas las demás motillas. Luego, con el paso del tiempo, se supo que no eran que túmulos funerarios. Tenemos, como hemos visto, terriches y bocabucheros. En 1969, unos profesores entusiastas del Instituto de Alcázar de San Juan hicieron una excavación en la Motilla de los Romeros de escasa envergadura. Fue prácticamente un verano, pero fueron sentando las bases de lo que después ha sido la gran investigación que comenzó en el año 1973 con Trinidad Nájera, la señora que utilizábamos la cita al principio de la intervención, y con Fernando Molina González de la Universidad de Granada. Ellos dataron 135 enterramientos. Como veis, están todos prácticamente en el interior de la Motilla, si bien ahora se está excavando la parte exterior, que es posiblemente la más interesante. Hay 3 sepulturas, con ajuares hay algunas más elaboradas, y como decía, hubo un abandono de 14 años. En esta foto, ahí no está, iba actualizando, están los resultados de las investigaciones. En el Museo Arqueológico Nacional hay un vídeo del arqueólogo del Ayuntamiento de Deniel, Miguel Torres, y del profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, David Rodríguez González, donde explican con todo detalle las novedades que ha ido habiendo con respecto a la Motilla. Básicamente, como decía, son actuaciones orientadas al área exterior y hayan aparecido nuevos datos sobre técnicas constructivas, formas de vida, cultura y el material funerario. Estos son algunos de los hallazgos más relevantes que se han encontrado en la Motilla de la Zona. Tenemos una sepultura en la que aparecieron unos restos mortales de un niño. Estos son dientes de hoz. Esto es una cerámica con Mamelón. He apuntado ahí en rojo la palabra Mamelón porque luego será importante más adelante. Tenemos aquí una cuenta de mullita, que es un mineral muy ligero. En este caso no sé cuál sería su utilidad. Y aquí tenemos varias pesas de tela. Estos son puntas óseas de proyectil que se han encontrado también, los restos óseos en una de las 135 enterramientos, y este es un puñal que fue localizado en el año 2021. Cabe imaginar que este puñal llegó de una cultura distinta a la cultura de las motillas, porque es evidente que se producían intercambios. Y estos son algunos recipientes cerámicos que están en este momento en el Museo Provincial de Ciudad Real, cuya visita es absolutamente recomendable. Los adornos personales también eran importantes en esa época, aunque, como veis, son muy escasos y con un diseño bastante sencillo. Si pusiéramos ahora las diapositivas de la cultura de la Real, veríamos que son adornos personales de una gran entidad. Aquí, como venimos contando, primaba más el trabajo colectivo, deslomarse trabajando la tierra y sacando los recursos del agua, y había menos espacio y menos tiempo para el uso simbólico. Como digo, en la cultura de las motillas prioriza los recursos prácticos sobre los bienes suntuarios. En cuanto a la vida diaria, los datos que aparecen o que hasta ahora han venido apareciendo en muchos de los yacimientos son datos sesgados, porque de alguna forma solo tienen en cuenta, lógicamente, aquellos materiales que han permanecido en el tiempo. Y
Y esos materiales, lógicamente, son la piedra, el metal y la cerámica. Hubo hace unos 25 o 30 años una nueva corriente que se llamó la nueva arqueología, donde pretendían, con las lecturas que les ofrecía la estratificación de los yacimientos, ir un poco más allá y hacer una lectura más allá de los objetos y de los espacios, y por eso nos hemos permitido hablar de la vida diaria, que es un poco especulativo, pero que tiene también su base científica. En ese aspecto es muy importante el asunto de la cerámica. Yo digo, ahí abajo, la cerámica es como el plástico para nosotros en nuestros días. La cerámica servía para cocinar, para transportar, servía para enterrar a la gente, servía para almacenar. La cerámica lo era todo, era un material revolucionario. No es exclusivo de la edad del bronce, ya anteriormente en el neolítico, y eso si tenemos en cuenta que en esa época posiblemente ni siquiera se utilizaba el torno, porque el torno data, aunque se inventó en Mesopotamia en el año 3000 a.C., a la península ibérica, posiblemente no llegaría como tal hasta la época posiblemente de los fenicios, por lo cual es absolutamente increíble que esos materiales hayan permanecido en nuestros días con esa relevancia. Hasta un simple cascote de un yacimiento puede revelar muchísimo más que muchos manuales de arqueología. La cerámica tiene una posición de privilegio, y básicamente porque está en todos los yacimientos, incluso en yacimientos como puede ser, yo que sé, el Cerro de las Cabezas, que está aquí muy cerquita en Valdepeñas. No es de la cronología del bronce, como mucho es de finales del bronce y principios del hierro. Vas caminando por el yacimiento y te encuentras cerámica, toda la que quieras y más. La vida diaria era una vida, como hemos comentado, de sacrificio. Todo estaba en torno al espacio central, que es ese núcleo fortificado, que es donde estaba el pozo, donde estaban los hilos, donde estaban las áreas de trabajo, y luego estaba el poblado exterior, que es justamente el que se está investigando ahora. Dentro cabe imaginar que había un uso restringido, porque estaba lo más importante que había en las botellas, que era el agua y el grano, que era la base de la supervivencia, y estaba, cabe imaginar, bajo el control de un grupo reducido posiblemente de una élite. Y las actividades diarias, pues como podéis imaginar, son la agricultura, la molienda y la cocina, la ganadería, la artesanía y también la gestión del agua. La vida diaria, como venimos contando, es un equilibrio entre trabajo duro, cooperación y adaptación a un entorno difícil, pero eso no evitaba que las comunidades, por muy pequeñas que fueran, tuvieran sus relaciones sociales, tuvieran sus contactos con otras regiones, hubiera también una jerarquía social. Los enterramientos tenían lugar cerca de las casas o de las murallas y muestran un vínculo emocional con el espacio. Las murallas tienen una configuración donde se demuestra que posiblemente había una preocupación por posibles conflictos bien internos o bien externos, y por eso tienen esa robustez, tenían esa preparación para refugiarse dentro en caso de amenaza, porque dentro no se vivía. Hemos hablado ya de los ajuares funerarios. Vivir en la botilla, venimos diciendo, no era fácil. La sequía y el mantenimiento del pozo y las murallas requerían un esfuerzo continuo. Hace 2 semanas tuvo lugar en Villarrubia una manifestación de tractores reclamando el uso del agua, y yo me acordé que la lucha por el agua no es nueva. En esta tierra se viene luchando por el agua desde hace 40 siglos. Hace esa friolera de años, el agua era fundamental para la supervivencia.
La cultura de las motillas nos muestra que incluso en la aridez el ingenio humano puede construir fortalezas de vida. Y aquí entramos en el referente icónico de la motilla, que es el elemento central, es la joya de torre. En este caso, el pozo estaría situado aquí. Estos son los silos, estas son las murallas concéntricas que tienden al círculo. No lo veo bien. Ahora ya tengo dudas. Creo que el pozo es este y esta es la muralla. La torre, exactamente. Se considera que es el pozo más antiguo de la península ibérica, tiene 16 metros, pero es que hay otros 10 o 12 metros más de relleno arqueológico que no han sido investigados. Fue excavado hasta el nivel freático, era esencial para la supervivencia y desde luego estaba protegido y bien protegido dentro de la fortificación, lo que subraya la importancia que tenía. Como venimos contando, quien tenía este recurso vital tenía el poder, quien hizo el pozo, quien hizo este pozo, sabía que han pasado 4.000 años donde tenía que pinchar en el punto concreto del nivel freático, tenían un tipo de tecnología perfectamente depurada. La construcción requería un esfuerzo colectivo por parte de todos los habitantes de la motilla y, como digo, no era una ubicación casual, sino que seguramente hicieron prospecciones, incluso hay muros separadores porque ya entonces querían proteger el agua de la contaminación. Es un símbolo de poder y desde luego evidencia que estamos ante una sociedad jerarquizada. Este es otro mapa con los niveles freáticos y con la localización de las motillas con respecto al agua subterránea. No es ningún secreto que donde hay un río, donde está el Jabalón por abajo, donde está el Azuel, donde está el Guadiana o el Jiguera, pues es donde se localizan exactamente las motillas. Esto es una quesera de hace 4.000 años. Está también en el Museo Provincial de Ciudad Real. Es una quesera que sacaron de la motilla del Azuel y lo que demuestran estas vasijas de cerámica perforada es que la producción del queso es antiquísima, es anterior incluso a esta cronología, pero en lo que respecta a la mancha, pues podemos decir sin lugar a dudas que el primer queso manchego de la historia se hizo muy cerquita de ella. Es una tradición de más de 40 siglos. Esto es un ovillo de lana calcinado y estos son dos tipos diferentes de queseras. Queseras soncellas, son objetos muy simples, pero que sin embargo se utilizaban, están hechos a mano y se utilizaban como coladores para separar el suelo de la leche durante el cuajado. Estas son otras tipologías de queseras que hay, algunas cónicas, otras más ovaladas. Y esto es muy curioso porque son perforaciones cuadrangulares que se hicieron en una quesera que evidencia la utilización posiblemente de algún punzón o de algún objeto metálico. La elaboración de queso creo que procede del Cáucaso o de Oriente Próximo. En todo caso, en la península ibérica los primeros quesos se hicieron en el Neolítico y aquí apunto el caso de la destrucción de una cueva en la localidad de Chaves en Huesca, donde un empresario metió allí maquinaria y finalmente acabó con la cueva y fue denunciado. Esto nos da pie a hablar de un asunto delicado, pero absolutamente necesario. Muchas veces Villarrubia, o por mejor decir Ciudad Real, algunas de las noticias de los periódicos de la Tribuna de Ciudad Real, de la televisión de Castilla-La Mancha, hablan de detenciones o de investigaciones por expoliar
el patrimonio de todos. Una de las operaciones recientes más llamativas la llevó a cabo el Seprona, creo que fue en Córdoba, y recogieron 4 vitrinas hasta los topes de objetos arqueológicos que se habían obtenido de forma ilegal. No estamos hablando de alguien que encuentra una vasija cuando va paseando por el campo o que cuando va arando con el tractor encuentra una pieza, sino de grupos perfectamente organizados que actúan contra el patrimonio histórico y causan un daño irreparable. Y además es una práctica bastante extendida. Esto es algo que nos recuerdan desde la Fiscalía de Medio Ambiente de Ciudad Real. Aquí hay un caso también, en agosto del 17, la detención e incautación de diversas piezas arqueológicas del yacimiento de los Torriles en Villarrubia. Los detenidos causaron daños valorados en 47.000 euros, seguro que eran muchísimos más. El daño, como digo, es irreparable, no solamente porque es una actividad ilícita que daña irreversiblemente el contexto histórico, sino que priva a la comunidad científica y al público de una información muy valiosa. Los detectores y aparatos que son absolutamente ilegales destruyen la estratigrafía, que son los niveles de las capas de los yacimientos, descontextualizan los hallazgos y hacen imposible su estudio científico, de tal manera que cuando un paleontólogo o un arqueólogo va a investigar un yacimiento y ha sido vandalizado, pues lógicamente tiene muy difícil poder trabajar. El Seprona de la Guardia Civil viene intensificando los esfuerzos para combatir el expolio, y es muy curioso este dato, porque el tráfico ilícito de bienes arqueológicos es una de las principales formas de criminalidad organizada tras el narcotráfico, según la Interpol. En España tenemos una ley del año 1985 que castiga duramente el expolio, pero no debe ser suficiente por eso. Y esto nos da lugar a comentar uno de los casos más dolorosos que han ocurrido muy cerca de Villarrubia, que es la destrucción de la motilla de Valdebao, motilla de la máquina. Creo que el asunto es bien conocido, pero bueno, no por ello deja de resultar llamativo y conviene comentarlo. En el año 2002, un agricultor con maquinaria excavadora, supuestamente para ganar terreno de cultivo e instalar un sistema de riego, acabó con la motilla de forma impune. Luego fue detenido este señor por intentar tapar el afloramiento de los ojos del Guadiana. Es un peligro que no cesa y desgraciadamente no son casos aislados. Repito que son grupos organizados, algunos incluso que vienen del extranjero, y muchos de los museos de buena parte de España y del mundo, y muchas colecciones privadas, se nutren precisamente de este tipo de elementos. Ahí se ven las piedras amontonadas de la motilla de la máquina, una auténtica pena, y esta era la motilla antes de que fuera destruida. Y esto nos da pie a comentar este otro elemento. Como veis aquí, esta es la motilla de Zuacorta, que tiene aquí una herida inmensa. Yo he titulado este capítulo 9 el objeto cerámico MZ1 por el objeto que vamos a ver ahora a continuación, que en realidad no tiene mayor historia, es motilla de Zuacorta 1. Esta motilla está en el límite entre Villarrubia y Daimiel. Está a una distancia del límite de Villarrubia como desde aquí hasta la Glorieta del Pato, 200 metros. Y está en una zona que se llama de dominio público hidráulico, es decir, es un terreno de nadie, no es terreno de nadie, es terreno público. O sea que imagino que en Daimiel, que ya tienen una botella, no tendrían inconveniente de cedernos a nosotros esta y que la adoptáramos para poder excavarla, porque definitivamente nos podría poner en el mapa arqueológico de España.
Esta es la herida que comentaba antes. Esta es la carretera que va de Villarrubia a Leñé. Aquí está Zuacorta, donde está la casa rural de eventos, y la botella está justo aquí. Y esta es la herida. La historia de esta herida, aquí la vamos a ver otra vez. Esta es la herida, en una ortofoto tomada por satélite. Esto tiene que ver con estas transformaciones agrarias en el paisaje que se hicieron con fines agrícolas a mediados de 1900 hasta 1956, 1960. Hubo un plan de desecación y hubo planes de canalización para la transformación agraria con el fin de ganar mayor espacio para los cultivos. Cabe imaginar que hubo una época en la que en Villarrubia se sembraba arroz. Ese era el nivel un poco de paradoja si lo comparamos con la situación actual. Entonces, lo que hizo un mal ingeniero fue, en vez de llevar la canalización por aquí, lo que hizo fue hacerla así y destrozó, partió por la mitad la botella. Sufrió graves daños por esas obras de encauzamiento y fue partida en dos. Desde luego, imagino que yo prefiero pensar que el ingeniero que hizo aquello desconocía que realmente estaba destruyendo un vestigio arqueológico de primerísima magnitud. Esta situación, luego veremos un vídeo enseguida, lo que ha provocado es que esto sea zona de expolio y que en esta, yo estuve hace poco por aquí, y que aquí afloran los cascotes y es previsible que alguien con no buenas intenciones pueda venir, con lo cual lo más sensato es que hubiera una actuación de urgencia y protegiera la botella antes de que sea demasiado. Este vasito es de la botella de Zuacorta. La persona que lo encontró, yo he tenido ocasión de tenerlo en mis manos y os puedo asegurar que es absolutamente emocionante tener un objeto de 4.000 años en las manos. La persona que lo encontró lo comunicó al Museo Etnográfico y lo comunicó a la Universidad de Castilla-La Mancha. O sea que no es un expolio, sino que es un bien que está perfectamente localizado y declarado. Pero lo que voy es la importancia que tiene que se haya encontrado en la botella de Zuacorta un vasito ritual para prácticas ceremoniales religiosas o de culto. Y aquí me he basado en una fuente magnífica, en la de Santiago Díaz del Campo García, historiador local que presentaba Sonia antes, donde nos ofrece algunas de las características de este objeto cerámico con fuerte componente simbólico. Lo primero es la calidad, el bruñido. Se ve a simple vista que no es un objeto simplemente para beber agua, tiene una finalidad mayor, porque un objeto para beber agua sería tosco y este es duro, está bruñido. Aquí tiene el mamelón que comentaba antes, que es una especie de tetilla, que es en realidad lo que es el mamelón, una protuberancia lateral que se puede utilizar para sujetarlo, para que no se caiga, y es indicativo del empleo para la ingesta de algún tipo de líquido. Otra de las características es que está hecho a mano, los acabados, la finura de los bordes hace pensar que no era un utensilio cerámico más, llevaba un tiempo y un proceso hacerlo, y cabe imaginar también que hubo algún tipo de intercambio cultural, porque los mamelones, esas protuberancias para sujetar el vasito, son también propias de otro tipo de regiones, con lo cual el contacto entre culturas y el intercambio estaba garantizado. Sobre este asunto voy a pasar muy de puntillas. En el año, creo recordar, 2017, el director de cine James Cameron, el canadiense James Cameron,
autor de numerosas películas que todos conocéis, encargó un estudio que en realidad suena más a estrategia de marketing, que consistió en la publicación de un documental que se llamó El resurgir de la Atlántida, porque relacionaba algunos de los historiadores y arqueólogos que trabajaban para él. Ahí están mencionados Georges Díaz Montesiano y Sincha Yahoui. Estos señores llegaron a la conclusión, intentaron convencer a Cameron de que la Atlántida que imaginó Platón 300 años antes de Cristo, que en realidad era una alegoría, que era una ficción, que estaba situada al sur de las Torres de Hércules, es decir, al sur supuestamente de Cádiz, pues que había encontrado en La Mancha, en la Motilla del Azuel, una especie de relación, porque aquí había una arquitectura circular concéntrica, porque había un pozo muy importante donde supuestamente se adoraba a Poseidón y era una especie de templo o de santuario. Los que saben de esto consideran, como digo, que es una estrategia de marketing, una operación especulativa, sensacionalista y con muy poco rigor. Ni es un templo, ni se veneró a Poseidón, y desde luego esta teoría, que fue muy publicitada por algunos medios de comunicación, desprecia el contexto histórico y también el arqueológico. Esto es una recreación, gracias a las nuevas tecnologías, de cómo sería una motilla hoy, cómo sería la motilla del Azuero. Nos ayuda bastante quien tenga curiosidad a saber, cuando llegas al Coliseo de Roma y no ves el suelo y echas de menos tener una base, pues aquí al menos tienes la certeza de que tienes el suelo, tienes las galerías, tienes los techos, todo absolutamente cómo sería una recreación. Hay varios sitios web donde se puede meter prácticamente, te puedes meter hasta la cocina de cualquier motilla, el sitio web de la Motilla del Azuel, el Estudio Torrejón, que es el que ha hecho muchas de las recreaciones, la Asociación Alto Guadiana Mancha. En todas ellas hay realidad aumentada, hay reconstrucciones digitales, hay realidades virtuales, son muy accesibles, muy fáciles y son absolutamente enriquecedoras para conocer cómo eran aquellos paisanos o paisanas. Muchas veces nos hemos preguntado cómo sería un hombre o una mujer de aquella época. Aquí en Daimiel han tenido el arrojo de intentar imaginar, a raíz de la atención de este cráneo de mujer, hicieron esta reconstrucción, la rellenaron con diversos materiales y de esta forma podemos hacernos una idea, por lo menos somera o imaginaria, de cómo podría ser la reconstrucción facial de una mujer de unos 20-30 años de la edad del bronce. Los restos óseos los hallaron hace muy poco y rápidamente han conseguido hacer esta reconstrucción a cargo de los arqueólogos Miguel Torres y María Isabel Angulo, que han conseguido una imagen realista de una mujer a partir de una réplica original del cráneo. La bautizaron como el Azuel, utilizando el nombre de Laura Cabanes, que es una nadadora olímpica de Daimiel, con el río Azuel. Aquí tenéis, quien quiera ampliar, toda la bibliografía que he utilizado para el trabajo, y ahora vamos a ver brevísimamente dos vídeos, uno sobre la motilla del Azuel y otro sobre la motilla de Fuencorta. Es para que veáis la diferencia entre una motilla investigada y una motilla sin investigar, que a gritos paleontólogo un historiador se pase por allí y la adopte para siempre.
veremos, la naturaleza tiene tesoros inmensos y nos ha hecho descubrir cosas que, bueno, yo desconocía, claro, conocía muchas de ellas, pero en su profundidad y a nivel histórico, pues no tanto. Muchas gracias por compartir pues tu estudio y toda tu trayectoria con nosotros esta tarde. Y no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerle. Que sea fácil. O sea, muy difícil ya. ¿Sabes qué relación de tamaño puede existir entre la botella de la Fuel y la botella de Zuacorta? ¿Pueden ser similares o más pequeñas? Yo entiendo que son similares y entiendo que los investigadores, cuando se decantaron por la de la Azuer, es porque consideraron que debía tener algún tipo de entidad o relevancia mayor. Pero las dimensiones son similares en cuanto a extensión, pero yo creo que la principal riqueza de la Azuer es la torre cónica que se levanta y sobre todo el pozo, que es un pozo icónico y, como se ha contado aquí, es posiblemente el más antiguo de la península ibérica. Entonces, posiblemente los recursos, aunque el Guadiana, como todos sabéis, es o debía ser mucho más caudaloso que el Azuer, pero por algún motivo los investigadores privilegiaron la motilla del Azuer porque consideraban que era de mayor entidad arqueológica, pero son similares. Antes ha mencionado que posiblemente también con el Magillón el posible intercambio de ideas y demás entre otras culturas mediterráneas. Es posible que la cultura de las motillas estuviera, dada su posición geográfica, se viera en un punto de transición entre la cultura del Levante, del bronce levantino y la que ha mencionado antes de Cogollas. Las cogotas. Las cogotas. Por la propia orografía, yo creo que las cogotas no tienen más influencias del norte que del sur. El Argar recibe, por su condición marítima, influencias del Mediterráneo y el bronce levantino, y aunque hay un intercambio, está documentado el intercambio de culturas, de objetos a un nivel muy primario entre la cultura de las motillas y la cultura del Argar, pero a mí no me consta que haya ningún intercambio entre la cultura de las cogotas. En el tema de las cogotas hay un aspecto que no he comentado, aunque sí aparecía en la diapositiva, y es que el investigador principal era un señor que se llamaba Juan Cabré. Él fue una de las personas que salvaron los cuadros del Museo del Prado durante la Guerra Civil y al mismo tiempo fue director o responsable en algún momento también del Museo Cerralbo de Madrid. Pero en realidad, la verdad verdadera es que era su hija, la arqueóloga que fue la primera arqueóloga que hubo en España no reconocida, la que llevó buena parte de esas investigaciones. En el Congreso de los Diputados, ella se llamaba Encarnación Cabré. En el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad la creación de un jardín que llevara el nombre de Encarnación Cabré en el Museo Arqueológico Nacional. Y al final le pusieron Jardín de las Arqueólogas, pero a ella le hurtaron el derecho que tenía como primera arqueóloga que había habido en España a que un jardín llevara su nombre. O sea que ahora, cuando pasamos al Museo Arqueológico Nacional, nos encontramos con un jardín que se llama de las Arqueólogas, que se debería llamar Encarnación Cabré, porque fue la descubridora de buena parte de la cultura de las cogotas. Vale, también tengo otra pregunta. En este caso es por lo que han mencionado antes de la situación temporal de la cultura de las motillas. Mencionaron que tenemos la cultura minoica, pero a su vez ya están empezando a llegar los micénicos, que es algo que ocurrió
si mal no recuerdo, en la caída de la Edad del Bronce, es decir, estamos en una etapa del bronce final. ¿Puede ser que la cultura de las botillas también colapsara en relación con este colapso del bronce final? De manera más directa, por ejemplo, con los cambios climáticos que han mencionado y que se cree que pudo haber desencadenado ese colapso, o de manera indirecta, en plan, alguna cultura con la que se intercambiaba gallera o algo así. Es complicado saberlo, yo no me atrevería a aventurar ninguna hipótesis, porque ni siquiera se sabe con certeza cuál es el motivo por el que decae definitivamente la cultura de las botillas. Se cree que está asociado a un hecho externo, posiblemente climático, es decir, las botillas se construyen en un evento de aridificación, un momento en el que el clima era de una severidad tremenda y nuestros paisanos de aquella época tenían necesidad de horadar la tierra para encontrar agua, y se cree que otro evento de unas características climatológicas similares o más duras es lo que les obligó a abandonar el terreno, porque lo sorprendente es que estuvieron durante 800 años ininterrumpidamente viviendo allí y de la noche a la mañana, es decir, abandonan, y nunca más una cultura posterior elige ese sitio para vivir. Felipe, yo quería hacerte una pregunta o pedirte una opinión, y para eso voy a defender un poquito a James Cameron. Quizás no en el fondo, pero sí en la forma. Santiago el pasado nos hablaba de un hecho singular, que ocurrió en Villarrubia, como es la muerte casual, o más o menos casual del Pedro Girón. Tú al principio mencionabas también la importancia de la singularidad del libro de Larson y del Morisco, la asistencia como algo único, o casi único de nuestro pueblo, y en este caso la cultura de las botellas también es exclusiva, singular en nuestro entorno. Como periodista, mi pregunta es si crees que hemos dejado de lado todo ese aspecto del marketing, que yo creo que sí es positivo en el caso de Cameron, porque a mí me ha ganado muchísimo ese documental de Cameron, esas imágenes de la Atlántida, que quizá efectivamente son erróneas, pero sí que sirven para poner en el mapa un poco esta cultura que es desconocida, incluso para los que vivimos aquí. No sé si como periodista crees que la divulgación a veces es tan importante o más como el estudio paleontológico o arqueológico. Sí, entiendo lo que dices. Yo soy muy partidario del marketing cuando es verdad. Es decir, soy partidario del marketing de Arzuaga en Atapuerca o en Pinilla del Valle, en la Comunidad de Madrid. O sea, ese marketing o el de Millás explicando los neandertales, creo que es muy positivo y muy necesario. Pero el problema es cuando se sustenta en teorías que no tienen base científica. O sea, el efecto es bueno porque consigue que se hable de ti, pero a la larga decae por su propio peso porque es un contrasentido histórico. Es decir, y al final es una pena porque lo que podría haber puesto de verdad a Castilla-La Mancha y a Ciudad Real y a la botella de Lazuel en el mapa definitivo, al final es un motivo de descrédito. Pero a tope con el marketing, quiero decir que yo soy muy partidario, es decir, que yo ahora mismo propongo aquí crear un centro de interpretación de los moriscos en Villarrubia de los Ojos, por ejemplo, o la recreación de Murun, de la posada esta que supuestamente había a 20 millas romanas de Consaburun, también. O sea, por supuesto que sí, pero cuando hay base, cuando no la hay, creo que es un contrasentido. ¿La existencia del pozo es esencial en toda la motilla o no? ¿El pozo en toda la motilla es esencial o no? Sí, en casi todas hay un pozo. Lo que pasa es que no tiene la dimensión y la relevancia de la motilla de la ciudad. O sea, las motillas, los elementos en casi todas son comunes. Lo que ocurre es que en unas se privilegia más una cosa y en otras otra. Por ejemplo, se sabe que en el interior de la motilla había grano, porque ha aparecido restos de grano, se han hecho estudios de polinología, de polen. O sea, la ciencia, digamos, como suele decirse, ha avanzado una barbaridad como para poder detectar muchos de los avances que había en aquella época. Y son muy similares, incluso miméticamente similares en algunos aspectos. Esos círculos de mampostería
esas engarce se habló en su momento del hormigón romano. Pues aquí en la época del bronce también tenían un hormigón propio que engarzaba las piedras, estas piedras que también conocemos en nuestra tierra manchega. Yo creo que son similares, pero con características distintas. En unas hay muchos enterramientos, en otras no hay enterramientos, pero el patrón común es ese, que son únicas, que no hay castros íberos, hay en media España. Otro tipo de construcciones las hay también, pero motillas o castellones solamente los hay prácticamente en esta zona nuestra. Ese es un privilegio que tenemos y es algo que hay que explotar con marketing desde todo el punto de vista. ¿Y qué estudios se han hecho para saber, por ejemplo, que el pozo ese de la Motilla de Zuacorta es más grande que los demás o más profundo? Hay más motillas que se han estudiado, por ejemplo, en la Ramasilla de Alba, creo que hay una que se llama el Retamar, en el Torralba, o sea, hay muchas más que se han estudiado. Son más las que no se han estudiado que las que se han estudiado, pues porque no hay recursos y porque los equipos de investigación suelen trabajar más bien en verano, investigar es caro, los resultados no son inmediatos, entonces, bueno, pues ahí está. Hablando de los poblados que tenemos en la periferia de Villarrubia, por ejemplo,